Bienvenidos, bienvenidos todos. Esta es la primera conferencia del ciclo 2025 de conferencias del Instituto de Historia Antigua Oriental, doctor Abraham Rosenbasser, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya tenemos esta costumbre de organizar un ciclo de conferencias ya los últimos años, siempre con un criterio mensual, intercalando conferencias virtuales y conferencias presenciales. Las primeras tienen la gran ventaja de la masividad propia de la posibilidad de acceder desde muy distintos lugares del mundo. La segunda tiene también la ventaja de la interacción cara a cara y esa cuestión del mantener un poco más personalizadas las instituciones que de otra manera se pierden, ¿no? Como todo tiene su pro y su contra, nosotros decimos intercalarlas. Eh, y este año lo inauguramos con una conferencia que creo que suena más que interesante, que va a ofrecer un gran amigo y colega, que es Marco Riols, de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que ya le estoy agradeciendo muchísimo que se haya sumado a este ciclo y que inaugure el ciclo de este año. Sobre todo, bueno, conociendo mucho ya el trabajo de Marc desde hace muchísimos años, sabiendo que es de una gran calidad y que es muy, muy original en los temas que trata. Y este tema, el tema que tiene para tratar hoy, un tema bien urticante, como aquellos que él considera en general, no apto para morales conservadoras y neofascistas, como esas que están muy de moda en el mundo contemporáneo, ¿no? Y que predominan o que se sienten muy orgullosas de ciertos gobiernos como el argentino, ¿no? Últimamente ustedes saben bien, sobre todo lo comento para aquellos de ustedes que en este momento están siguiendo la conferencia, que no son y que no padecen, por lo tanto, de manera directa las cosas que pasan en este país. Estamos en manos en este momento de un gobierno demencial, prácticamente se caracteriza centralmente por la locura, pero una locura bien de derecha, digamos, ¿no? Una locura que aúna todo lo peor del neoliberalismo económico con, por el otro lado, una pata bien conservadora desde lo cultural. Por lo tanto, estos temas seguramente no le deben gustar, ¿no? Es esa cosa que antiguamente en la egiptología era bastante frecuente, ¿no? Que estos temas molestaran. Por eso también Mark está haciendo punta en este tipo de estudios. Son, diría, muy pocos aún los egiptólogos involucrados en estas temáticas, porque incomodaba, molestaba, perturbaba las buenas conciencias de los egiptólogos. Yo siempre cuento que digamos, los próceres del siglo XX en la egiptología, Gardiner, Lefebvre, en nuestro país el propio Rosenbasser, cuando tenían que citar textos donde la cosa se ponía un poquito espesa desde el punto de vista de la sexualidad, eso se omitía y normalmente para hacer gala de conocimiento se traspasaba al latín a pie de página, ¿no? Para que solo expertos muy serios pudieran entender qué se estaba hablando cuando se hablaba de fornicaciones de todo tipo y cosas un poquitito subidas de tono. Y yo me pongo a toser, me pongo también muy nervioso cuando esto. Bueno, esto es muy interesante, digo, habla de toda una historia de la egiptología que uno diría ya no es la del presente egiptológico en general. Sin embargo, los temas, como urtican un poco, no son a lo mejor del paladar de muchos de los colegas. Y a mí me parece, en cambio, que interesantísimo que, que Marc y otros pocos colegas estén trabajando mucho en estas cuestiones, porque eh, no es una cuestión de curiosidad, es una cuestión de historia social. Entender la sexualidad, entender en este caso una historia de la prostitución, por ejemplo, habla de la sociedad, habla de los comportamientos sociales, habla de bueno, un montón de cosas que no voy a anticipar y me voy a simplemente relevar de esto para escucharlo a Mark, pero estamos en ese punto, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Entonces, nos parece que era un tema muy picante y muy interesante para empezar este ciclo de conferencias de 2025, y con la seguridad de que estamos ante un colega que es un gran investigador, además del gran cariño personal que le tengo a Marc. Bueno, nada, Marc, todo tuyo y bueno, nada, nos preparamos para escuchar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, primero comparto, si lo hago bien, porque estas
cosas. Uy, ¿se ha compartido bien? Hasta ahora no. Vale. Yo creo que ahora... ¿Ahora? Por lo pronto no se ve nada, ¿eh? Vale, perfecto. Pues Pero no sé qué tranquilo, estoy tranquilo, haciendo. que estas cosas siempre pasan. Sí, a mí sí debería compartirse la pantalla. Ah, vale. Creo que ahora, ¿no? Ahora sí, Vale, perfecto. ahora Bueno, dame silencio, pasado ¿eh? este trámite que siempre me pone muy Sí, nervioso, sí. porque te No, desconcentra es totalmente. imposible que no suceda. Exacto, y desconcentra muchísimo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación por parte del instituto y especialmente de Marcelo. Como él decía, nos conocemos hace muchos años. No solo es un colega, sino yo lo considero un amigo, que hemos convivido y hemos tenido desayunos larguísimos hablando de política, de egiptología. Bueno, así que estoy encantadísimo de la invitación y bueno, de poder participar en esta primera conferencia de este ciclo. Como decía Marcelo, de hecho, retomaré un poco lo que comentaba, ¿no? El tema de la egiptología. Él hablaba un poco en pasado de que estos temas no se tocaban, pero es que aún no se tocan. Somos, como comentaba él, somos 4 que lo hacemos y un poco raro, ¿no? Aún siempre digo que la egiptología es una de las disciplinas, Marcelo lo sabe perfectamente, es una de las disciplinas más carcas que existen dentro de las humanidades, está para mí anclada a la época victoriana aún, y obviamente todo el tema este de la sexualidad, antes, como decía Marcelo, que hay muchos casos que se traducían los textos los pasajes sexuales en latín, pues ahora pues no se tratan directamente, ¿no? Y cuando presentas cosas de sexualidad, pues bueno, tienes que hacer una doble demostración de lo que tuyo es, lo que estás haciendo es academia y es científico, es igual que interesante que otros temas, eh, porque bueno, ya te miran un poco raro. Si queréis después podemos hablar de anécdotas que me han ocurrido en este tema. La idea, como podéis ver, es un poco una conferencia que el tema obviamente es interesante, pero también lo planteo desde un punto de vista metodológico, desde el punto de vista de los estudios de género, la perspectiva de género, ¿no? Ya veréis que la idea es un poco criticar a la historia tradicional que se ha hecho hasta ahora y cómo se ha hecho, ya veremos quién la ha hecho, de hecho ya sabemos quién la ha hecho, han sido hombres siempre, hombres hegemónicos, es decir, hombres de clase alta, porque es lo quien tenía acceso a los estudios y por lo tanto lo que les interesaban eran los suyos y es evidentemente pues los hombres de clase alta y es la historia que tenemos y la egiptología aún más, seguimos aún estudiando reyes, que no digo que no esté mal, ni mucho menos, pero bueno, pues dioses, etcétera, etcétera, y nos olvidamos, como digo siempre yo, ¿no? Del 99% de la población. Y además de todos los aspectos culturales que estos personajes de la élite también tenían. Bueno, no quiero alargarme más porque creo que he preparado una cosa un poco grande, así que, bueno, como os decía, antes de todo quería, eh, vale, no contaba que la primera, ahora, plantear un poco, muy rápidamente, ¿no? ¿Qué son los estudios de género? Normalmente, cada vez es verdad que ocurre menos, porque en las universidades ya se intenta, también es verdad que es porque toca, no porque las universidades lo crean que sea así, de esas instituciones, los gobiernos, pues como es un tema que está de moda, entre comillas, pues se instaura en las universidades un poco en calzador, ¿no? En la Universidad Autónoma, por ejemplo, de Barcelona, se obligan a a introducir clases de género y las hacen gente que no es especialista en género, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, esto es una crítica que quizá podríamos hablar más adelante. Pero la idea es un poco explicar rápidamente qué son los estudios de género y en qué punto estamos. ¿No? Porque lo que decía, cuando hablamos de estudios de género, lo primero que piensa la gente es el estudio de la mujer o de las mujeres. No, esto no es así. O sea, es verdad que los estudios de género surgen a partir de los estudios feministas que aparecen a mediados del siglo
del siglo XX, y después preocupaciones. Evidentemente, estos estudios de género, estos estudios, perdón, feministas, aparecen por una necesidad social de ese momento, como después aparecerán pues, los estudios, por ejemplo, sobre la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estudios de género hoy día no tratan solo el estudio de la mujer, y fijaros que pongo de las mujeres, ya os explicaré después el por qué, sino que eh, afectan a los hombres, y me diréis, hombre, pero los hombres es lo que hemos hecho siempre. No, no, ya ahora os explico el qué. Hay distintos tipos de hombres, hay distintos tipos de masculinidades. Evidentemente a las mujeres, evidentemente a todos aquellos individuos no binarios, es decir, que no son ni hombres ni mujeres. Ahora no entraremos tampoco, ni mucho menos en este tema, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Aquí os puede venir la pregunta de decir, bueno, pero esto quieres decir que tú no estás repitiendo nuestros parámetros, bueno, o no, o nuestro binarismo hace que nosotros pensemos que todas las sociedades son binarias. El binarismo no es una cosa moderna que existe culturalmente hoy día, sino, de hecho, en Egipto, por ejemplo, tenemos divinidades no binarias, tenemos divinidades andróginas, por ejemplo, incluso de género sexo fluido. El caso más claro que pongo yo siempre en América del Norte, los americanos reales, los nativos, sabemos perfectamente que tenían 5 géneros, por ejemplo. Entonces no es una cuestión que ahora nos preguntamos dentro de nuestra sociedad y reflexionamos sobre ella, pero ya hay culturas antiguas en donde existían géneros no binarios. Por lo tanto, cuando hablamos en este caso de Egipto, podemos pensar en la posibilidad de que sean binarios, pero también debemos pensar en la posibilidad de que no sean binarios. Es decir, partir de cero. Como comentaré ahora, lo que se trata es de deconstruir la historia, ¿no? De empezar desde cero, no desde nuestros parámetros, que obviamente es imposible deshacernos totalmente de ellos, es totalmente imposible, pero como mismo tomar conciencia de que las cosas pueden ser distintas. Obviamente los estudios de género también aplican a las orientaciones sexuales, a las edades, importantísimo, ahora hablaremos de esto, a las clases sociales, importantísimo, a las etnias. Últimamente es un tema que se ha tocado bastante, el tema de la etnicidad dentro de la egiptología. De hecho, yo creo que es uno de los temas más stars, ¿no?, que hay últimamente, no todos desde la perspectiva de género, pero bueno, es un tema. Egipto era un país, una sociedad muy plural étnicamente. Entonces, son temas que tienen que cambiar. Hay muchas otras cosas que tampoco ahora no quiero entrar. Por lo tanto, lo que nos fijamos en los estudios de género son en el género, en el sexo, los sexos, los géneros, como os decía, las edades, la etnicidad, o incluso, que de hecho es lo más importante, una de las cosas más importantes es la clase social. Por lo tanto, lo que haremos, lo que hacemos es hablar en plural. Las identidades del individuo, todos los individuos no tienen la misma identidad. Entonces, hablaremos de masculinidades. Siempre cuando hablamos de la masculinidad, ¿no?, nos viene a la cabeza lo que llamamos el hombre patriarcal, el hombre hegemónico, pero eso es un tipo de masculinidad. Hay toda una serie de individuos, que de hecho son la mayoría, que tienen otras masculinidades que no son hegemónicas. Por lo tanto, no podemos hablar de hombre. Actualmente aún se dice, los hombres son no sé qué. No, depende de qué hombres, ¿no? Cada uno tiene su identidad sexual, perdón, su identidad y su masculinidad propia. No quiere decir que todos los hombres, por suerte, sean hegemónicos. Por lo tanto, tenemos que hablar en plural. Feminidades, las mujeres, no todas las mujeres son iguales. No es lo mismo la identidad, por ejemplo, de una reina que de una campesina, porque una reina, a pesar de ser mujer, puede ejercer un poder sobre individuos inferiores, y una campesina, en cambio, no. Las infancias, lo mismo. No es lo mismo estudiar al hijo del rey, no es la misma identidad, no es el mismo tipo de individuo que no, por ejemplo, el hijo de un campesino o de una campesina. Por ejemplo, tema de las infancias. Curiosamente, en la egiptología el tema de las masculinidades es un tema que está bastante, digamos, de moda, que se está trabajando bastante ahora, pero, por ejemplo, no se trabaja el tema de las feminidades. Sí que se trabaja el tema de la mujer, pero no el tema de las feminidades. Infancias, otro de los grandes temas olvidados dentro de la egiptología. Es verdad que hay algunos trabajos, cada vez hay más, pero es un tema aún que se tiene que ahondar muchísimo. Se habla de la infancia en general, como lo que os decía, ¿no?, como si solo hubiera una infancia en Egipto. No, hay muchas infancias, como comentaba. No es lo mismo la infancia de un hijo real, de un príncipe, que el hijo de un campesino o el hijo de un artesano. Y ya
será distinta también si este hijo o hija es masculino o femenino. Vejeces, bueno, esto ya es el gran vacío. Creo que hay 4 artículos o 5 sobre la vejez en el Antiguo Egipto. Es un tema que falta muchísimo para trabajar y muchos otros temas. Pero es decir, lo que quería decir un poco es la idea esta, ¿no? Que los estudios de género no nos dedicamos solo al estudio de la mujer, sino a las identidades de los individuos. Una de las cosas que se intenta hacer desde los estudios de género, desde la perspectiva de género, y no estoy diciendo que tengamos la razón, ni mucho menos, es simplemente una perspectiva distinta, es deconstruir la historia. ¿Qué quiere decir esto? Como os comentaba antes, ¿no? La historia se ha construido, la historia en general, se ha construido desde una identidad muy concreta de hombres de la élite, y por lo tanto, esta gente, que son los que podían acceder a los estudios, por lo tanto, esta gente construyó o ha construido, y por desgracia se sigue construyendo aún, una historia desde lo masculino y desde las élites, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis, de hecho, la conferencia es un poco para demostrar esto, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad de deconstruir esta historia? Os pongo un ejemplo muy gráfico que no tiene nada que ver con Egipto, como podéis ver. Esto es una imagen de un libro de texto de Cataluña, actual, aún existe esta imagen en el comunismo, la última vez que lo miré, es decir, los niños y las niñas estudian a partir de ver esta imagen. Os invito a que le deis un vistazo muy rápido. Es una imagen que reproduce una escena de vida cotidiana del Paleolítico. Bien, si vais mirando un poquillo, ya veréis que hay bastantes cosas a comentar. Primero, bueno, vamos a analizar un poco. No sé si se ve el puntero. ¿Se ve? Vale, perfecto. Vale, fijaros, aquí tenemos un individuo masculino haciendo un dibujito típico de arte rupestre. Tenemos aquí abajo un señor comiendo. Tenemos aquí a 2 individuos, este no creo que también está comiendo, no, sí, exacto. Tenemos aquí 2 individuos masculinos, fabricando herramientas. Si nos vamos un poco para atrás, lo que tenemos es a 3 hombres cazando. Un poco más para atrás, lo que encontramos es a otro hombre pescando. Y aquí nos encontramos a 2 mujeres recolectando. Y aquí, en un ladito, lo que tenemos es a una mujer cogiendo a un bebé en sus brazos. Primera cosa importante, las edades, ¿no? ¿Cuántas edades se reflejan en esta imagen? Una. Bueno, 1,5, ¿vale? ¿Qué edades? Es la edad adulta. Fijaros que en esta imagen no tenemos personas mayores. Es verdad, obviamente, que en el Paleolítico las edades no son ni mucho menos nada parecidas a las nuestras, pero no tenemos ninguna representación de individuos mayores. No tenemos representaciones de niños y de niñas. Tenemos una, ¿vale? Lo tenemos aquí, en pequeñito, pero ya veréis que esta representación, el protagonista, la intención de que aparezca este individuo, este subadulto en la imagen, no es para que aparezca él, sino para marcar la maternidad de esta mujer. Y supongo que ya os habréis dado cuenta de los roles de género que se nos están marcando aquí, que son clarísimos, clarísimos. Es decir, el hombre es el que hace el arte con muchísimas comillas. El hombre es el que come, obviamente no, porque la mujer también tenía que comer, si no se extinguen, ¿de acuerdo? Y se explica la humanidad. El hombre es el que hace las herramientas, el hombre es el que caza, el hombre es el que pesca y la mujer, los roles de género que se le asignan son el de la maternidad y, por otro lado, el de la recolección. Obviamente, el de la recolección, fijaros que estamos en una sociedad cazadora-recolectora y se están dividiendo muy bien los roles de género a partir de nuestros parámetros culturales. Es decir, el hombre es el fuerte, es el que caza, la mujer es más débil, se dedica a la crianza y a la recolección de productos vegetales, que es una cosa como más secundaria, ¿no? Que sabemos perfectamente hoy día que en el Paleolítico se alimentaban más de vegetales que no de carne ni de pesca. Pero bueno, otra cosa importante, la recolección siempre se le ha dado muy poca importancia y se ha considerado como una cosa un poco secundaria, pero es importantísimo y es muy difícil, no es tan fácil. Si recogéis, vais al bosque y recogéis setas, por ejemplo, hongos, tienes que conocer perfectamente cuál es el hongo o la seta que te puedes comer y la que no, porque si no mueres.
Entonces, hay una experiencia de la recolección. La recolección no es una cosa tan fácil, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que también cambiar un poco la idea de que la recolección es una cuestión secundaria. Bueno, ahora tampoco quería hablar de esto. Claro, me podéis decir, bueno, es que esto podía ser así. Sí, podía ser así, no lo sé, pero como os decía, lo que tenemos que hacer es deconstruir esta idea, que lo que está reflejando esta imagen es nuestra concepción de los roles de género, partir de cero y empezar de la posibilidad de que los roles de género, o sea, los trabajos, no estén atribuidos al género masculino o femenino. Por ejemplo, a partir de los estudios paleopatológicos que se han hecho de muchos restos óseos de mujeres, tanto del paleolítico o del neolítico, se ha visto perfectamente que muchas de estas mujeres son mucho más robustas que muchos de los atletas actuales. Es decir, estas mujeres estaban totalmente capacitadas para cazar. ¿De acuerdo? De hecho, hay heridas, hay fracturas que tienen estos huesos que no lo aseguran, obviamente, pero sí que pueden apuntar a que son heridas hechas en momentos de caza. Aún más interesante, un estudio de 2020, un estudio hecho a partir de unas pinturas rupestres encontradas, como podéis ver, os he puesto el artículo por si os interesa, está colgado online, en el abrigo de los machos en la provincia de Granada. Es un estudio universitario que han hecho un estudio que me parece interesantísimo, pero a través de detectar las huellas, las imprentas digitales en las propias, que quedaron en las propias pinturas, han podido determinar que estas pinturas fueron hechas por como mínimo una mujer y un subadulto. El subadulto no sabemos, no se puede determinar si es niño o niña, pero esto nos rompe un poco los esquemas que vemos en esta imagen. Es decir, ¿por qué no las mujeres, incluso los subadultos, podían crear estas imágenes que obviamente no son de arte, sino ahora tampoco entraremos en esto, sino que hay una simbología detrás, pero ¿por qué no estas mujeres podían crear estas imágenes, ¿no? Además, estas imágenes, lo que os decía, no es arte, no es para que el abrigo, la cueva nos quede bonita, hay una magia simpatética detrás, es decir, hay todo un ritual, es decir, no solo tenemos que hablar con mujeres o subadultos que practican el dibujo, sino que seguramente detrás hay algún tipo de ritual, por lo tanto no estamos hablando de mujeres, por ejemplo, bueno, podríamos estar hablando de algún tipo de chamán, de chamana, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente esto es como planteamiento. De hecho, esto es lo que vamos a hacer, ahora sí entro ya en temática, mi idea para esta conferencia de hoy. Y primero tenemos que plantearnos qué es la prostitución. He cogido una cosa que en el mundo académico no podemos utilizar, ni se puede utilizar, que es la Wikipedia. Pero veremos la definición que nos da de prostitución y me interesa la Wikipedia precisamente porque la Wikipedia es una cosa como muy universal y refleja un poco lo que piensa la gente. Y fijaros, os pongo aquí, no sé si lo veréis, yo tampoco porque cada día veo menos, pero aquí tenemos lo que nos decía hace 5 años más o menos sobre la prostitución la Wikipedia. Nos decía, la prostitución se ha practicado en toda cultura antigua y moderna. Bueno, de unido, como se dice en catalán, la afirmación con la que empieza. Es decir, la prostitución ha existido siempre. Dice, la prostitución ha sido descrita como la profesión más antigua del mundo. Seguramente esto lo habréis oído muchísimas veces. Realmente si la prostitución fuera la profesión más antigua del mundo, yo creo que la humanidad tendría un problema. Pero bueno, es decir, la agricultura no existe, seguro, como os decía, que lo habéis oído. Y a pesar de los constantes intentos de regulación, continúa casi sin... Esta última frase no acaba de entenderse muy bien, lo que quiere decir, pero fijaros que nos da esta Wikipedia esta idea que existe, porque a mí me lo ha dicho mucha gente, existe de que esta idea de que la prostitución ha existido siempre. Bueno, ya lo veremos. Años más tarde cambiaron un poquito la definición en la Wikipedia y nos dice la prostitución se ha aplicado en todas las culturas que tengan registros escritos. Bueno, aquí ya no nos dice todas las culturas, sino que ya nos matiza que todas las culturas que tienen escritos nos hablan de prostitución. Ya lo veremos.
¿vale? Y ha sido tradicionalmente descrito como la profesión más antigua del mundo, aquí nos rebaja un poco la contundencia de antes, pese a que su presencia en la historia humana es relativamente reciente. Aquí hay un poco de contradicciones, pero no entraremos en ello. Es decir, hay esta idea que la prostitución ha existido siempre. Bueno, tenemos que, primero que, claro, no creo que todo el mundo conozca todas las culturas del mundo, pero bueno. Después, es importante entender qué es la prostitución. Seguramente todas y todas tenéis una idea de lo que es la prostitución, pero yo escojo una definición que hace Stephanie Badin, muchos y muchas de vosotras quizá lo conocéis. Ella es especialista en el Próximo Oriente Antiguo y tiene distintos libros sobre este tema, y también se dedica a los estudios de género, y ella, en dos de sus obras, nos dice: la prostitución es la venta del acceso temporal al cuerpo de una persona con el fin de mantener relaciones sexuales. Es decir, para considerar prostitución, ella dice venta, yo quizá aquí utilizaría más la palabra alquiler, ¿de acuerdo? De hecho, iría relacionado con el acceso temporal, con la cuestión del tiempo, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante, fijaros que ella dice el cuerpo de una persona, es decir, a pesar de que cuando hablamos de prostitución siempre pensamos, lo primero que nos viene a la cabeza es en femenino, pero también existe la prostitución masculina, ya veréis qué ocurre en el Antiguo Egipto. Y finalmente lo que nos dice es, evidentemente, que tiene que haber una relación sexual. Es decir, para hablar de prostitución tenemos que tener un acto sexual y una de las personas que pague, que participe en este acto sexual, que pague por este acto sexual. El tema del pago ya nos tiene que hacer reflexionar un poco en el Antiguo Egipto, porque en Egipto no tenemos moneda, en Antiguo Egipto no teníamos moneda hasta la época persa. Entonces, aquí ya tenemos que cambiar un poco la idea que podemos tener nosotros de la prostitución, ¿no? Es decir, una persona, un individuo, no paga dinero a una mujer, sino que, como en Egipto funcionaba por trueque, tenemos que imaginar, y lo digo un poco en broma, es decir, los precios de la prostitución podían ser, pues, una felación vale un pato, o vale 3 panes, o vale 3 sacos de trigo. Es decir, aquí ya nos cambia un poco la idea que tenemos nosotros, lo que podemos tener de la prostitución. Por lo tanto, lo que es imprescindible para hablar de prostitución es que haya un acto sexual y que este acto sexual sea pagado por una de las dos partes. La temporalidad, esto no entraremos en ello, pero sí que me parece interesante reflexionar sobre las palabras de Badin, que ella habla de temporalidad porque aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, en épocas romanas, bueno, de hecho en casi todas las culturas, no hablo de Egipto porque esto no lo tenemos documentado, pero en el caso de que un propietario, y hablo en masculino porque es lo que usualmente ocurre, por ejemplo, obligue a mantener relaciones sexuales con una de sus esclavas, esto, según Badin, no es, este abuso sexual es continuo, sino lo que es esclavitud sexual. ¿Vale? Simplemente esto lo apunto. Bien, empezaré por ¿qué nos dicen los clásicos sobre la prostitución en Egipto? ¿Por qué empiezo por los clásicos? Bueno, pues porque la egiptología ha bebido muchísimos años de los clásicos. De hecho, aún mucha gente los clásicos los pone por delante de todo, y tenemos que tener en cuenta que los clásicos, tanto griegos como romanos, muchos de ellos ni estuvieron en Egipto, como se ha demostrado, sino que hablaban por otros textos. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay la interpretatio graeca, ¿no? En el caso de los griegos, en el que el griego, como se siente superior culturalmente ante lo egipcio, a pesar de lo que lo idolatre y le parece fantástico, pero siempre, especialmente, por ejemplo, en Heródoto se ve muy bien, ¿no? Esta idea, sí, los egipcios están muy bien, pero hacen cosas raras, ¿no? Por lo tanto, también tiene que tenerse en cuenta estos dos ítems, ¿no? Por ejemplo, Estrabón nos dice: a Zeus, se refiere a Amón, al que más veneran, le ofrecen una doncella de gran belleza Uy, es que me sale aquí vuestras fotos, entonces ahora no veo el texto. Vale. Uy, ahora he perdido por favor. He perdido
Ahora, origen de las que los griegos llaman páledes. Esta se prostituye y cohabita con quien quiere hasta que produce la limpieza natural de su cuerpo. Después de esta limpieza es entrega en matrimonio a un hombre, pero antes de entregarla, después de su periodo de prostitución, se celebra un ritual de luto por ella. Es decir, Estrabón nos habla claramente de la existencia de la prostitución en Egipto. Si nos vamos, si nos vamos a Heródoto, cuando habla en su libro 2 de segundo de Historia, cuando habla de Keops, un rey que para Heródoto es terrible, nos dice: Keops llegó a tal grado de maldad que, viéndose falto de dinero, colocó a su propia hija en un burdel y le ordenó que se hiciese con una determinada cantidad. Él anota, una nota muy graciosa, me parece muy graciosa. Los sacerdotes no me dijeron exactamente cuánto, es decir, que no sabían cuánto cobraba. Ella entonces se hizo con la suma que le había fijado su padre y además resolvió dejar de su propia cuenta un monumento conmemorativo suyo. Así, a todo el que le visitaba le pedía que le regalara un bloque de piedra. Los sacerdotes aseguraban que con esos bloques de piedra se construyó delante de la gran pirámide, la que se alza en medio de las otras tres, cada uno de cuyos lados tiene pletro y medio. Es decir, Keops, Khufu, obliga a prostituir a su hija para construir su pirámide y ella encima aprovecha, ¿no?, y le pone un precio a su intercambio sexual y añade una piedra para construirse su propia pirámide. Es decir, Heródoto también nos habla de la existencia de la prostitución en Egipto, es decir, que la egiptología bebe de esta idea de que seguramente a partir de los clásicos hay más textos, pero tampoco por una cuestión de tiempo no los voy a poner todos, esta idea de que la prostitución existía en el antiguo Egipto. De hecho, seguramente ni se lo plantea. Vamos a hacer un juego, de hecho, un juego muy fácil. Lo que vamos a hacer es, de hecho, esta charla viene de un artículo que tengo, que está, después os pondré la referencia por si alguien lo quiere consultar. Lo podéis consultar en mi página de academia.edu. Y la idea de este artículo precisamente era ver que los autores que hablaban de prostitución, por qué lo hacían, ¿de acuerdo? Y coger los diccionarios y ver todas esas palabras que los diccionarios, los típicos diccionarios de egiptología, traducían como prostituta, ver el contexto, una cosa tan sencilla como esta. Y después ver estas fuentes iconográficas que muchos y muchas autoras hablan de que aparecen prostitutas. Y la base, como si dijéramos, es lo que os decía, ¿no? El punto crítico es ver estos documentos y ver si hay lo que tiene que haber para que haya prostitución, es decir, un acto sexual y un pago por este acto sexual. Como os he dicho, lo primero que hice es mirar todas las palabras que los diccionarios aparecen como traducidas como prostituta y encontré 5. De hecho, ya veréis que hay un poco de trampa o de error en los diccionarios que siguen arrastrando los diccionarios nuevos, porque Kattahut sería una expresión, no sería, a pesar de que aparece con 2 entradas distintas que traducen como prostituta, como veréis, al texto al que se refieren es tan solo uno. Por lo tanto, lo que haremos es analizar estas palabras en su contexto a ver lo que creo que ocurre. No he puesto todos los textos, los tenéis en el artículo si os interesa, pero tampoco hay muchos más, ya veréis que son muy, muy poquitos. Bien, primera de las palabras, caí, que aparece en el Wörterbuch como, os hablo ya directamente de la traducción, como lo que dice es prostituta o similar. Después, en el Hanik nos dice con asterisco, es decir, con duda, menos mal, prostituta o puta. También me parece tendenciosa la utilización por parte del autor moderno de palabra prostituta o puta, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero fijaros, lo ponen en asterisco, es decir, como posibilidad, pero no la asegura. Este es el diccionario de Lesco, de neoegipcio, que traduce como prostituta también con interrogante. Y finalmente el diccionario más moderno y que es online y que se puede cambiar en cualquier momento, que es el Thesaurus Lingua Egiptia, que también con interrogante traduce como prostituta. Primer problema, esta palabra no existe. Esta palabra es una mala interpretación que se hace en el Wörterbuch y parece que los otros diccionarios no la han revisado. Os pongo el texto en la que aparece, os la marco aquí, ¿de acuerdo? De hecho, esto no lo debemos leer caí, sino debemos leerlo que es. De hecho, muchísimos autores ya lo hacen y algunos diccionarios ya lo apuntan.
Este es un fragmento del Papiro Lansing. El Papiro Lansing son los típicos textos escolares que encontramos en Reino Nuevo, específicamente en Reino Nuevo, en los que es una evolución de las enseñanzas que encontramos ya en Reino Medio, a pesar de que las enseñanzas siguen apareciendo en Reino Nuevo. Estos textos escolares se diferencian de las enseñanzas porque siempre son de un maestro escriba a un alumno escriba. Importante reflexión que antes no he comentado. ¿Quién escribe en el Antiguo Egipto? Ahora no entraremos en este tema, si queréis lo podemos hablar más tarde, pero en el Antiguo Egipto escribe el hombre, la mujer en principio no tiene acceso a la escritura y obviamente el hombre de la élite, es decir, la cosmovisión de los textos que tenemos del Antiguo Egipto es de un hombre hegemónico, un hombre con poder. El resto de hombres y obviamente el resto de mujeres no escriben, por lo tanto todos estos textos están filtrados por la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, tenemos que partir que toda la información textual que tenemos es desde el punto de vista de un hombre de la élite. Como os decía, este tipo de textos son textos en los que un hombre, un escriba profesional, alecciona a un alumno escriba, como decía, ambos masculinos y de la élite, del comportamiento que debe tener todo egipcio y además, pues, también le explica un poco el comportamiento que tiene que tener el alumno cuando está estudiando en la escuela de escribas. Y normalmente hay esta idea, ¿no?, de intentar que el chico vaya a tabernas, que se emborrache, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas supuestas palabras prostitutas siempre aparecen en este contexto, cosa que me parece interesante, ¿no? Porque ya se está relacionando la prostitución con todo, con la bebida, con la música, ¿no? Con lo sucio, con lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que sea bueno, ¿eh? Pero bueno. Fijaros, nos dice, te dedicas a la diversión, le dice al alumno, ¿eh? Y te amistas con genemo, esta palabra la veremos posteriormente. Te has instalado en la taberna como el que bebe cerveza. Te sientas en la sala junto a Saif Niuetef, que es el coleguilla. Dice, aborreces los escritos y fraternizas con ques. No lo hagas, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido este. Estas ques, ¿vale?, son casitas, es decir, son mujeres babilónicas. Primera cosa interesante, fijaros que aquí para fraternizar, lo que yo traduzco como fraternizar, utiliza el verbo sen, es decir, es un verbo relacionado con la palabra hermano, que en principio, poco mismo, yo no lo veo así. No sé si esta gente tenía una mentalidad un poco sucia, pero aquí no hay un acto sexual posible. Está hablando de una relación de hermanos, que esta relación de hermanos puede ser extensiva a amigos, obviamente, pero fijaros que no aparece en ningún momento ningún acto sexual. No os lo he dicho, pero está aquí que normalmente se traduce por prostituta. Fijaros que no aparece un acto sexual y no aparece un intercambio de dinero. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué a esta mujer, que es una casita, una babilónica, una mujer de Babilonia, procedente de Babilonia, se dice que es una prostituta? ¿Por qué es esto? Porque hay la idea, y ahora tampoco leer el texto, de que, porque Heródoto en su primer libro de historia, cuando habla de Babilonia, lo que dice es claramente, como podéis ver en el texto, tampoco no entraremos en él, pero lo que nos dice es que todas las mujeres babilónicas tenían que prostituirse una vez a la vida. Es decir, da por sentado también que la prostitución existía en el Próximo Oriente Antiguo. Ahora no entraré en este tema, pero resulta que unas colegas del Próximo Oriente Antiguo, como son Hassan Badin, que ya os he nombrado antes, y Agnès García Ventura, colega y amiga de la UAB, han hecho varios estudios en los que dicen que no puede demostrarse que la prostitución existiera en el Próximo Oriente Antiguo. De hecho, Badin y Hassan, o al revés, porque el artículo de Hassan es anterior, niegan rotundamente la existencia de la prostitución en el Próximo Oriente Antiguo, y Agnès García Ventura es un poco más cauta y retomaré este tema al final, y lo que dice es que, bueno, que no puede demostrarse la existencia de prostitución, por lo tanto no podemos hablar de prostitución, pero que tampoco puede decirse que no existía. Queda un poco entre medias de la idea de no tenemos documentación, bueno, pues, pero no podemos demostrar que existe. Entonces, ¿qué hace la egiptología? Si esta señora, esta que es babilónica,
Y evidentemente en Babilonia, según Heródoto, no las fuentes propias del Próximo Oriente Antiguo, las fuentes directas, según las babilónicas, tenían que prostituirse. Estas ques que aparecen en este texto son prostitutas. Pero como os decía, aquí no aparece sexo, no aparece pago, por lo tanto no podemos decir que esta señora es una prostituta. No sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Pero una prostituta no podemos decirlo. Podemos decir que pues, puede ser cualquier cosa. Bien, segundo término, como os decía, si vamos a mirar los diccionarios, el término cat, ¿vale? Tiene una acepción que, como veis, nos dice en el Hanik, indecente, prostituta, ¿vale? Palabra despectiva para una mujer. Y, de hecho, esta acepción aparece en Hanik sola, pero esta acepción, o sea, la palabra cat sola no aparece nunca como prostituta ni como una mujer, sino simplemente lo que quiere decir es vagina. Aquí Hanek no sé si se me miró muy bien realmente los textos o bebió de traducción, de textos de diccionarios anteriores. Y sí que después hace la relación con el término katahut, con la expresión katahut, que él traduce como mujer indecente o prostituta indecente. De hecho, si vamos al término tahut, ¿vale? Que el Wörterbuch traduce como, simplemente no traduce, sino apunta que es un insulto para una mujer. Aquí Herman y Grapo no se involucran en la traducción y simplemente dice que es un insulto, que es correcto. Hanik dice que es una prostituta, ¿vale? Tahut es solo, la palabra Tahut sola no aparece nunca en ningún contexto que pueda ser ni una mujer, ¿vale? Ya veréis que es la expresión Tahut lo que da a entender que puede ser una prostituta. Son los dos términos, la expresión, no cada uno de los términos por separado. Nos dice, con asterisco, es decir, de manera dudosa, que es prostituta, mujer desvergonzada, puta desvergonzada, insulto para una mujer. Sinceramente, a mí, bueno, me parece un poco preocupante que, siendo una palabra que él duda, que ponga todos estos adjetivos, ¿no? Prostituta, mujer desvergonzada, puta desvergonzada, no sé, es como se regocija un poco en el término. Si no sabes lo que es, no te mojes tanto, creo yo. Pero bueno, insulto para una mujer, que ya veréis qué es lo que yo creo que es. Lesco simplemente traducen como prostituta, pero en interrogante. Y finalmente, fijaros, el Thesaurus, como os decía, un diccionario online, por lo tanto, que puede actualizarse en cualquier momento, nos dice insulto para una mujer, término usado para una prostituta. Es decir, sigue con esta idea de la prostituta. Esta expresión, porque no es un término, tan solo aparece documentada una vez y es en el cuento de los dos hermanos. Os cuento muy rápidamente. Los dos hermanos nos cuenta, es un texto escrito en neoegipcio, del Reino Nuevo, y en los dos hermanos se nos cuenta cómo viven dos hermanos en una casa, todos muy felices, con la mujer del hermano mayor, que es Impu. Bata es el hermano pequeño, y ellos son campesinos, y un día que Bata, es decir, el hermano pequeño, va a buscar unas semillas a la casa porque se les han terminado, se encuentra la mujer peinándose y la mujer claramente se le insinúa sexualmente y el hermano pequeño, Bata, la repudia, la rehúsa porque dice, pero ¿cómo vamos a mantener una relación sexual si para mí tú eres como una madre, eres la mujer de mi hermano mayor, ¿no? No, no. Es decir, le niega este acto sexual. Obviamente nos aparece aquí la femme fatale que aparece en toda la literatura egipcia, en la que la mujer, dolida por la negativa del hombre, lo que hace es toda una artimaña para hacer ver que la historia ha ido al revés, ¿no? Que ha sido Bata el que ha intentado, de hecho, el que ha abusado sexualmente de ella. Cuando llega el hermano mayor a casa, la mujer se lo explica, y la reacción del hermano mayor, ahora tampoco entraremos en ella, es ir a perseguir al hermano pequeño para matarlo. Hay un momento en el que los dos hermanos quedan separados por un río con cocodrilos, ahora tampoco entraremos en este tema, pero parece muy interesante que haya cocodrilos en el interior del río. Y bueno, Bata acaba diciéndole que todo es una confusión y llama a la mujer Katahut. Os pongo aquí el fragmento del texto. Dice, él, Bata, el hermano pequeño, hizo que conociera, o sea, le explicó lo que ocurrió realmente al hermano mayor. Él hizo que conociera todo lo que había ocurrido entre él y su mujer, y lo juró por Parre Orachti, diciendo, en cuanto a tu venida para matarme injustamente, tú estabas blandiendo tu lanza
por instigación de una cat tahut. Fijaros que aquí cat tahut es la expresión que aquí nos interesa, y muchos autores traducen por prostituta o aún más, traducen por puta directamente. Claramente esta es la idea que se tiene, por desgracia, aún actualmente, de cuando una mujer mantiene relaciones sexuales con muchos hombres. Es decir, esta idea del hombre hegemónico, ¿no? De que el hombre que mantiene muchas relaciones sexuales con distintas mujeres es un macho, o sea, lo que hace es potenciar su hegemonía, y en cambio una mujer cuando mantiene relaciones sexuales con muchos hombres es una puta. Es exactamente esta idea la que reflejan estas traducciones. De hecho, ahora tampoco entraré en ello. Claramente esto se refiere a un insulto hacia la mujer, pero yo recojo la traducción ahora no recuerdo del autor, bueno, me he quedado así un poco, es igual, no recuerdo el autor, que hace y es vagina perturbada. No entraremos ahora tampoco en el significado, si queréis también en mi página de academia, parece que estoy haciendo propaganda como si cobrara, no es así, ni mucho menos, pero en mi página de academia podéis encontrar un artículo precisamente que trabajo el porqué de la idea de esta vagina perturbada. Pero la cuestión es que aquí no tiene cabida la palabra la traducción prostitución, ni mucho menos puta, sino es por esta lectura que se puede hacer desde nuestra idea actual, la idea actual que tiene el hombre hegemónico de estas mujeres que mantienen relaciones sexuales con más de un hombre. Pasamos a la siguiente. Uy, qué tarde, por favor. Otra de las palabras que me interesan son meset y messi. Interesante, os lo pongo aquí porque sería una palabra relacionada. Aquí estaremos hablando de otros términos. Esto también estoy preparando actualmente un artículo sobre las relaciones sexuales con subadultos, pero fijaros, para los que sabéis egipcio, que en este caso esta palabra prostituta tendría algún tipo, podría tener algún tipo, esta palabra, supuesta palabra prostituta, podría tener alguna relación como mínimo con subadultos, porque precisamente Messi son niños o niñas. Fijaros las traducciones, el Wörterbuch traduce por mujerzuela o prostituta como término despectivo, Hanik nos dice despectivo, mujerzuela, prostituta, puta. Lesco nos dice moza o directamente prostituta, en inglés harlot, y el Thesaurus de nuevo nos refuerza esta traducción como mujerzuela o prostituta. Os pongo un texto, es otra vez uno de estos textos escolares de Reino Nuevo, en este caso es el Papiro Anastasi IV, y el profesor le dice al alumno, ahora estás de pie rebotando, me saltó un trocito, dice, ahora estás sentado delante de una mesita impregnada de perfume, tu corona de flores en el cuello y tú tamborileando, perdón, sobre tu barriga. Ahora tropiezas y caes sobre tu vientre, cubierto de excrementos. Fijaros que está hablando un poco que el chico va un poco bebido. Y fijaros que esta mesit, de acuerdo, que tenemos aquí, es la que algunos autores aún traducen y los diccionarios hacen referencia a que aquí la acepción es la de prostituta. Muy fácil, volvemos a hacer lo que hemos hecho antes en el texto anterior. ¿Tenemos una relación sexual en este texto? No. ¿Tenemos un pago por esta relación sexual? No. Por lo tanto, no podemos hablar que esta mesit sea ni mucho menos una prostituta. No entraré en lo que es, ahora no es lo que pertoca, pero nada nos indica que se trate de una prostituta. Otro texto, en este caso en jerolíficos, hasta ahora eran textos en hierático, en la Estela de Auser Satet, también de Reino Nuevo, nos dice, tú ocupas la residencia, me saltó un trocizo, el valiente que captura todas las tierras extranjeras, el guerrero de Carlos que lucha por su majestad Amenhotep, gobernante de Heliópolis, el que, tenemos una laguna, Najarina, el que dispuso el destino de Pajati, o tú, poseedor de, tenemos aquí de Babilonia, seguramente aquí volvemos a tener la misma idea de antes, ¿vale? Y lo que nos dice es lo que trae este rey Amenhotep, que trae sirvientas de Caben, Mesud de Alalaj y ancianas de Yahud Yahud de Arrapajta. Fijaros que Mesud aquí es verdad que son pocas ya las traducciones que lo tratan como prostituta, pero sigue traduciéndose en este contexto como prostituta. Nada nos indica que sean estas mujeres prostitutas. De hecho, en este caso yo creo que es muy claro. Yo os he dicho que el verbo, el sustantivo mesud es también, hace referencia a un subadulto, tanto masculino como femenino, en este caso femenino por la T final. Fijaros que después tenemos Yahud, es decir, son ancianas. Lo que trae este rey son niñas
y ancianas, no prostitutas y ancianas. No tiene ningún tipo de sentido traducir aquí el término mesut como prostituta. Y finalmente el último de los términos es genemet. De hecho, es el término que se considera prostituta por antonomasia, entre comillas, en el Antiguo Egipto. Fijaros que en el Wörterbuch nos pone prostituta, en el Hanik también nos dice prostituta, puta, ¿vale? Después nos pone un fragmentito que ahora veremos, dice las prostitutas te rodean. En el Lesco también la traduce como harlot, es decir, prostituta, y el Thesaurus traduce también como prostituta. Y hace un apunte que me parece muy interesante. Y dice literalmente dadora de placer. Y aquí viene la historia de por qué esta palabra se traduce como prostituta, ¿no? Fijaros que genemet está relacionado etimológicamente con el verbo genem, que es dar placer. Entonces yo me imagino estas primeras traducciones, como comentaba Marcelo al inicio, ¿no? De estos señores, sers, ¿no? Que ven empiezan a traducir y ven un contexto de taberna, ¿no? Donde hay mujeres que tocan música, hay alcohol, y de repente aparece una palabra que es dar placer, ¿no? Y lo primero que piensan, obviamente, es en el placer sexual. Fijaros que nada indica, el semagrama, el determinativo que aparece es simplemente una cara, es decir, son acciones hechas con la cara, no hay ningún tipo de elemento que en este término nos diga que esta palabra dar placer, que aparece en otros contextos no sexuales, de hecho no aparece nunca en un contexto sexual, pues pueda ser dar un placer sexual. Pero yo ya me imagino estos señores imaginándose estas chicas dando placer al resto de individuos que están en ese momento en la taberna. Si nos vamos a los textos, nos dicen, volvemos al papiro Anastasi IV, de hecho es el fragmento, es la parte inicial del fragmento que hemos visto con Mesid, nos dice, me dicen que descuidas los escritos y que te abandonas a los placeres, que vas de calle en calle, salto un trocito, si supieras que el vino es una abominación, renunciarías al vino Shedech, no pondrías una jarra de cerveza en tu corazón y olvidarías el vino Tenerek. Te han enseñado a tocar la flauta Uja, a tocar la flauta Uar, a entonar la lira y a tocar el Netjeg. Ahora estás sentado en la Yaut, no sabemos muy bien lo que es, ahora tampoco entraré en ello, lo que está claro por el terminativo que es un edificio o un espacio construido, y nos dice las genenut alrededor tuyo. Aquí, en este caso, se traduce como la mayoría de las ocasiones como prostitutas. Ya veremos lo que ocurre aquí. Ahora estás de pie y rebotando, ahora estás sentado delante de una mesita, es decir, la mujer que hemos visto antes, que se interpreta como prostituta, impregnada de perfume. Es decir, fijaros que tenemos aquí un contexto, bueno, de alcohol, de música, pero nada nos indica que estas genemut, perdón, sean prostitutas. Aquí lo que no vemos en este texto ni por asomo es ni sexo, ni un pago por este texto. Por lo tanto, estas genemut no podemos decir que sean prostitutas. Seguramente como estas mesitas hemos considerado, se han considerado prostitutas, pues estas también. Y vemos al Señor pues rodeado de estas genemut. Aún más interesante es otro fragmento del papiro Lansing, más interesante a nivel de historiografía egiptológica. Fijaros qué nos dice, lo hemos visto antes, dice, te dedicas a la diversión y te amistas con Genemu. Te has instalado en la taberna como el que bebe cerveza. Te sientas en la sala junto a Mihuetef, apareces los escritos y fraternizas con Kes. ¿Vale? Estas Kes somos las que hemos visto antes, supuestas prostitutas. Y fijaros que aquí lo que tenemos es Genemu. Y aquí nos encontramos lo que os decía, se ve muy claro en este texto que el contexto o la persona que traduce acaba extrapolando su contexto. Si nos fijamos en el texto, fijaros, para los que sabéis jerolíficos, ¿vale? Fijaros que el determinativo que aparece en el texto es masculino. ¿Vale? Evidentemente esto es una transcripción del texto en hierático de Gardiner. Esto está sacado de un texto, una edición del texto de Gardiner, y Gardiner encuentra este determinativo masculino y dice, uy, esto no puede ser, porque esta señora, ella interpreta o preinterpreta que es una prostituta y obviamente, seguramente dice, ¿y por qué aparece un signo masculino? Y nos pone una nota y nos dice directamente corregir a poner mujer, es decir, esto tiene que ser una prostituta, por lo tanto el escriba se ha equivocado y en lugar de poner un signo masculino, ahí femenino, se equivoca y pone el masculino, perdón. Es decir, él en ningún momento
por ejemplo, se podría plantear de que es un prostituto. ¿Por qué no? ¿No? Si se queda para hacer, pues si femenino es prostituta, pues en masculino es prostituto. De hecho, ahora veréis aquí el juego que hay, pero nadie se ha planteado que sea un prostituto. Nadie, ni en una nota pone, ¿y por qué no es un prostituto? ¿Cómo se ha interpretado? Muchos de estos textos, hay muchas traducciones lo interpretan directamente con prostitutas. Fijaros que la mayoría son antiguas o no tan antiguas, pero tenemos una traducción de 2019 de Ragazzoli, que encima es una mujer, que ella traduce claramente como prostituta. Y después tenemos muchísimas traducciones que traducen como juerguista o rebelde en masculino. Y aquí hay otra cosa que tenemos que plantear. Y así, toda esta gente es verdad que lo traducen como juerguista. Ninguno de ellos se plantea que pueda ser un prostituto. De hecho, yo creo que el contexto, o sea, que la traducción correcta es esta, como mínimo yo me inclino totalmente por esta traducción, pero lo que me parece interesante es esto, ¿no? O sea, ¿por qué nadie se plantea que sea un prostituto? Y ¿por qué, si como Gardiner dice que el escriba se ha equivocado, que evidentemente no se ha equivocado, sino que es una acepción distinta, ¿por qué nadie considera que podría ser la traducción de una juerguista o una mujer rebelde, ¿no? Me parece que esto es muy significativo, es decir, no entra la posibilidad, están muy claros, ¿no?, los roles que tiene un hombre y una mujer en una posible taberna eh, egipcia. Es decir, os he puesto, no hay más palabras, ¿de acuerdo? Pero fijaros que analizando los contextos, hay alguno más, pero ya os aseguro en el artículo, si leéis el artículo lo veréis, hay algún contexto más, pero os aseguro que en ninguno de ellos aparece ni sexo ni un pago por este sexo que no existe. Por lo tanto, no podemos traducir estos términos como prostitutas. Yo no sé lo que son individuos femeninos, esto estoy seguro, pero yo creo que son más bien mujeres que tocan música, que podían animar, no lo sé, pero prostitutas ni en broma. ¿Por qué? Porque no tenemos en el contexto, nada en el contexto que nos apunte a que mantengan relaciones sexuales a cambio de un intercambio económico. Interesante, también para reflexionar. Cuentos del papiro Huéscar, el cuento del mago Ubainer, nos encontramos Ubainer, bueno, el texto nos cuenta cómo Ubainer se va a hacer rituales al templo de Etá con el rey y mientras su mujer, otra vez encontramos esta figura de la femme fatale dentro de la literatura egipcia, muy mala ella, lo que hace es invitar a un nedjes, a un individuo masculino de un estatus social, bueno, ciudadano, una palabra difícil de traducir, lo invita a casa. Fijaros lo que le dice. Entonces ella hizo que se llevara a él una caja llena de vestidos. ¿Vale? Hay una laguna, dice, lo que él hizo fue venir con la sirvienta. Después de esta venida de este Nedjes a la casa, lo que ocurre es esto. Entonces la mujer de Ubainer mandó un mensaje al intendente de jardín diciendo, haz que se provea la cabaña que está en el estanque, porque yo he venido a descansar en ella. Se abasteció la cabaña con toda clase de cosas buenas y ya se desplazaron y pasaron un día feliz junto al Nedjes. Esta expresión, pasar un día feliz, es decir, ir Jerunefer, en muchos contextos literarios, es una metáfora para hacer referencia a un acto sexual. Es decir, esta mujer mantiene una relación sexual con este Nedjes, que es un hombre. Dice, y después de que llegara la oscuridad, el Nedjes fue al estanque según su costumbre de cada día. Fijaros lo que está ocurriendo aquí. Es decir, una mujer envía vestidos a un hombre, este hombre va y mantiene una relación sexual. Estoy seguro que esto, si fuera al revés, muchas traducciones hablarían de que esta mujer es una prostituta, que si fuera una mujer sería una prostituta. Yo no he encontrado nadie que plantee que este señor es un prostituto. Pero fijaros, no digo que lo sea, ni mucho menos, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Pero fijaros que aquí tenemos un acto sexual y tenemos un intercambio. Se le está dando algo a cambio de este acto sexual, que son estos vestidos. ¿Vale? Como os decía, nadie ha planteado nunca que se trate de un prostituto. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que se refiera a un prostituto, ni mucho menos, no existía esta idea. Lo que me interesa es esta idea, ¿no? Que nadie lo plantea porque es un hombre. De hecho, esto lo volvemos a encontrar en los dos hermanos que hemos visto antes. En un fragmento, cuando la mujer se insinúa sexualmente al hombre, al chico, al joven, al hijo, a Bata,
Le dice, el joven entró en su establo, llevaba una gran tenaza porque pensaba coger mucho grano. Se cargó de cebada y trigo y salió con ellos encima. Ella le dijo, ¿qué peso hay sobre tu espalda? Y él le dijo a ella, 3 jar de trigo y 2 jar de cebada, en total 5. Son los que están sobre mi espalda. Entonces ella le dijo, una gran fuerza existe en ti y observo tu vigor cada día. Y ella deseó conocerle, evidentemente se entiende sexualmente, como una mujer conoce como conoce a un hombre. Así pues, se alzó, lo cogió y le dijo, ven y pasemos un rato acostados. Esto será provechoso para ti, porque yo te haré vestidos hermosos. Otra vez, fijaros lo que nos encontramos aquí. Nos encontramos una mujer, se insinúa sexualmente a un hombre, le dice que le hará vestidos y hay un intercambio sexual, pero nadie considera que esto es un acto de prostitución masculina. De nuevo, vuelvo a repetir que yo tampoco estoy planteando esto. Lo que estoy planteando es por qué nadie se plantea esto, porque evidentemente lo que se está haciendo es una lectura desde nuestra perspectiva social y cultural. Muy rápidamente, porque ya me he pasado bastante de tiempo, la iconografía, simplemente os la mostraré, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos imágenes como esta, esto es un pequeño bol que está en el Rijksmuseum de Leiden, ¿vale? Fijaros que nos aparece una mujer desnuda tocando un instrumento de cuerda, esta mujer está en una especie de cabaña, por motivos vegetales, tiene un mono detrás y fijaros que tiene aquí un tatuaje del dios Bes, un dios que en ningún momento se le asocia a la sexualidad en la mitología, es un dios bueno, que puede tener cierto carácter festivo, pero es protector de la infancia, es protector de los malos sueños, es protector de las parturientas, pero no tiene relación con el sexo. Pero como lleva un tatuaje, es decir, se asocia otra vez esta idea, ¿no? Que había, ahora ya no, del tatuaje a los estratos sociales, culturales más bajos, a la prostitución, a lo juerguista, ¿no? Hoy día ya no hay esta idea, pero fijaros que seguramente se hace esta asociación mujer con tatuaje, desnuda o semidesnuda, y música, por lo tanto, es una prostituta. Bueno, yo no sé, porque de hecho no está manteniendo ni un acto sexual. Tenemos esta imagen, esto se encontró en la primera, como tenéis indicado abajo, en la primera habitación de la casa del sudeste de Medina y Miriam Lichtheim dice que esto es un prostíbulo. Bueno, esto, fijaros, nos aparece un tipo de mujer que puede ser parecida a la anterior, desnuda, ¿de acuerdo? También en una especie de edificio hecho con materiales orgánicos y fijaros que aquí vuelve a llevar, no sé si en la original se ve bien, no, pero aquí lo que lleva es otro pequeño tatuaje del dios Bes. Y hay Lichtheim, perdón, he dicho Lichtheim, me refería a Lismanik, perdón. Lismanik, simplemente como hay esta imagen a la entrada, dice que esto es un prostíbulo. Esta casa, fijaros que esta casa, bueno, esta primera habitación siempre se caracteriza porque hay este llamado lid close, ahora no entraremos en detalle en lo que es, seguramente es algo relacionado o podría ser algo relacionado con el parto, con los ancestros, pero fijaros que la casa donde se encontró justo en este lid close de aquí tiene exactamente la misma estructura que el resto de casas, o sea, no hay nada que arqueológicamente esta casa nos indique que esto es un edificio distinto, sino que es una casa normal y corriente. Y Lichtheim solo, ay perdón, Manik, solo porque aparece esta mujer desnuda con el tatuaje, ya identifica esta casa como un prostíbulo, pero nada tiene que indique que lo sea. Fijaros que la estructura es exactamente la misma que el resto de viviendas de Medina, excepto por los tamaños. Después encontramos toda esta serie de mujeres donde mujeres y hombres ¿no? que aparecen en actos sexuales, como este fragmento seguramente procedente de la tumba de Puyemre, donde fijaros que aparece una mujer totalmente desnuda con un instrumento musical, ¿de acuerdo? Y un hombre que la penetra frontalmente de una manera un poco imposible, ¿vale? Fijaros que esto seguramente es por una cuestión de la propia imagen, pero es imposible porque está pasando el miembro, el falo, lo está pasando por la parte exterior de las piernas de la mujer. Esta mujer se le ha tratado de prostituta y evidentemente él como cliente de un prostíbulo. Tenemos esta imagen que me ha hablado en el Met de Nueva York. Fijaros que encontramos a otra mujer dentro de una cabañita con una arpa, un señor
con el miembro de una posición un poco imposible, por no decir totalmente imposible. También se ha hablado que esto podría tratarse de un prostíbulo. Encontramos toda en época grecorromana, sobre todo todas estas pequeñas piezas que también aparecen individuos masculinos copulando con mujeres, que también se ha asociado a la prostitución. Y el caso más claro, y con esto lo pasaré rápidamente, es el papiro de Turín, ¿de acuerdo? Que también se habla en muchas ocasiones que es un prostíbulo. No sé si lo conocéis, pero en el papiro de Turín, en el recto, lo que tenemos es dos grandes partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que encontramos, ahora lo veréis, todo de animales haciendo el mundo al revés, y después tenemos toda la parte sexual, que ahora veremos detalladamente. Me detengo un poco esta parte porque me interesa para la interpretación del papiro. Fijaros que aquí lo que tenemos, lo que os decía, es el mundo al revés, ¿no? Esto seguramente, estas imágenes son representaciones de cuentos orales. Tenemos que pensar que la sociedad egipcia es una sociedad analfabeta. Según Baines y Eyre, en un estudio que hicieron ya en finales de los 80, mediados de los 80, ellos consideran que entre el 95 y el 99 de la población egipcia era analfabeta, por lo tanto estamos hablando tan solo de un 1 o un 5% de población analfabeta y por lo tanto como población analfabeta lo que se crea es toda una serie de literatura oral que obviamente no deja registro. O sí, puede haber dejado registro en este tipo de imágenes que aparecen en el papiro de Turín, no solo en el papiro de Turín 55.001, sino que encontramos en otros tipos de documentos. Pongo estos dos casos porque fijaros que la imagen es exactamente la misma. Es decir, si se repite la misma imagen en dos documentos, 3 o 4 distintos, pues nos hace pensar en eso, que esto lo que se nos está representando es algún cuento oral que no tenemos registrado por escrito. Vale, pues un poco rápido os pongo este porque esto es un fragmento del papiro de Turín y fijaros que lo encontramos esta idea de un gato paseando una serie de ánades como pastor y esta imagen la encontramos también en el papiro de Turín. Ya veréis por qué creo que es importante hacer esta relación. Y después tenemos estas 12 escenas. El papiro de Turín es un único, es una maravilla a nivel para, no para entender la sexualidad en el Antiguo Egipto, pero sí como documento de sexo explícito. Y fijaros que lo que tenemos son 12 escenas. De estas 12 escenas encontramos 9 actos sexuales y después encontramos 3 escenas que son actos o presexuales, precoitales o poscoitales. Se ha interpretado este documento como un manual sexual, es decir, tipo Kama Sutra, evidentemente totalmente fuera de contexto cultural, como una sátira, bueno, podría ir por ahí, ya hablaremos de ello, como la celebración de un ritual de Año Nuevo, no entraré en ello, pero yo creo que no, pero muchos de los autores y autoras consideran que se trata de un prostíbulo. Os enseño muy rápidamente las escenas, pero simplemente a lo que vamos a ir, ya no os explicaré nada en concreto de cada escena, si queréis lo podemos hablar más tarde, pero lo que vamos a buscar en este caso es otra vez lo que buscábamos en los textos, ¿no? Si en este papiro hay sexo, que ya veréis que sí que hay, claramente explícito, pero si hay algo que nos diga que hay un intercambio por estos actos sexuales. Esta es la primera escena. Os pondré los textos, pero no traen ningún tipo de información. Fijaros que nos aparece un señor mayor con un saco, copulando a tergo, es decir, por la parte posterior a una mujer con una posición un poco muy acrobática. Evidentemente ellos siempre los encontraremos con estos grandes falos erectos, la falocracia la encontraremos por todos sitios. Interesante que sea un personaje mayor. ¿Vale? Fijaros que en la iconografía egipcia no estamos acostumbrados, como os decía al inicio, a encontrar personas mayores representadas. Segunda escena, interesantísima, a pesar de que ahora no puedo entrar tampoco por cuestión de tiempo en ella. Fijaros que nos encontramos a un individuo un poco más joven penetrando a tergo de nuevo a una chica que está encima de un carro de combate. Interesante. Carro de combate en el Antiguo Egipto no está asociado a la mujer, ni mucho menos está asociado al rey y a generales. Fijaros que este carro de combate está llevado por dos chicas, digamos, púberes, núbiles, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero tienen unos pechos incipientes, sí que es verdad que tienen muy marcada el vello púbico, pero claramente son chicas púberes, tienen las trenzas aún
de la infancia y tienen un cuerpo entre niña y mujer, y fijaros que están sustituyendo precisamente donde irían los caballos. Yo esto lo leo un poco como el mundo al revés que veíamos en las escenas de los animales, y fijaros que aquí también está el mundo al revés, porque es la mujer la que está encima del carro de combate, pero fijaros que aquí este señor no le está pagando nada a esta mujer, simplemente se está beneficiando sexualmente. Otra de las imágenes, fijaros que encontramos el mismo tipo de mujer, un señor penetrándola por la parte anterior, ella poniendo las piernas por encima de él. Tenemos un acto sexual, nada, ni el texto ni la imagen nos dice que se está pagando por este acto sexual. Escena número 4, interesantísima. Encontramos una mujer que en mucha bibliografía encontraréis que se está masturbando. Fijaros que esto es una ánfora al revés, es decir, tiene el pivote en el interior de la vagina. Bueno, no sé, masturbarse y maquillarse a la vez, porque fijaos que está maquillando, no sé si debe ser muy fácil en el caso de una mujer. Esta mujer no se está masturbando, o ya se ha planteado desde hace unos 3 años, esta mujer lo que está es fumigando, está haciendo una fumigación vaginal donde en el pivote lo que hay son agujeritos y evidentemente aquí en el interior lo que tenemos es algún tipo de hierba que se está quemando y este humo va directamente al interior de la vagina. Esto podéis decir, Marc, tienes un poco de imaginación, esto lo tenemos perfectamente documentado, las fumigaciones vaginales en los papiros iatromágicos que tenemos de Reino Nuevo, incluso en los de Reino Medio, como por ejemplo el papiro de Cajún. Siguiente imagen, evidentemente aquí no tenemos un pago, vemos al señor que está aquí como esperando a que la señora pare de prepararse para beneficiársela, pero no encontramos ningún pago. En esta escena, de nuevo, encontramos a un hombre y una mujer copulando. Fijaros, él muy viril, a pesar de que es un hombre mayor, aguantando todo el peso de la mujer encima de sus espaldas, pero no tenemos ningún tipo de pago. Esta me parece muy graciosa. Fijaros, esta es la escena central, ahora tampoco he hablado de ello, pero es difícil saber hacia dónde, qué lado se lee el papiro, la dirección de lectura de las imágenes. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos una mujer en una cama, que esta cama está dentro, no se ve muy bien, dentro de algún tipo de cabaña, de algún tipo de cabaña, en este caso no parece ser una cabaña similar a las que encontramos antes, pero fijaros que debajo de la cama tenemos al pobre señor con el falo, evidentemente falo enorme, pero el hombre tiene pinta de estar cansadísimo. De hecho, si vemos la siguiente imagen, fijaros que vemos al hombre llevado por estas dos púberes que veíamos en la primera escena también, en la segunda, perdón, y esta mujer llevándolo con el falo totalmente flácido, a pesar del tamaño que sigue siendo desproporcionado. Y fijaros que es muy gracioso porque la traducción, a pesar de que es, es un poco confusa, el hierático de este texto es muy difícil. Nos dice dar un medicamento para mí. Yo me imagino un poco que el señor está pidiendo una Viagra porque ya no puede más de los actos sexuales. Interesantísima esta imagen, fijaros que encontramos al hombre en la parte inferior y la mujer en la parte superior en el acto sexual. Es la única imagen fuera del ámbito sagrado donde la mujer está copulando encima de un hombre. En el ámbito sagrado sí que tenemos dos imágenes, una son la de la cópula entre Isis y Osiris, en la que Isis está encima, pero es obvio porque Osiris está muerto, por lo tanto no puede ser la parte activa del acto sexual, y después tenemos las imágenes pre y poscoitales de Geb y Nut, en las que Nut siempre se la representa en la parte superior y a Geb en la inferior. No puede ser de otra manera. Nut es el cielo y Geb es la tierra, por lo tanto el acto sexual solo puede darse en esta posición. Y esto me parece interesante a nivel social porque en las sociedades donde prevalece el hombre hegemónico, de hecho hoy día aún ocurre, el hombre se siente, si la mujer copula encima del hombre hegemónico, me refiero, si copula encima de él se siente dominado, se siente, no puede ser el pasivo en el acto sexual, ¿no? Le molesta. Entonces para mí es una lectura muy clara de la idea esta que tenían los egipcios, ¿no? Como os decía, esta es la única imagen que aparece donde la mujer está copulando en la parte superior al hombre. De hecho, ya os apunto que yo la idea que tengo de la interpretación de este papiro, que es precisamente uno de estos cuentos orales que había donde se ríen de la masculinidad de un personaje. Por eso nos aparece la escena del carro cambiada y esta escena
en este caso en el que la mujer está copulando al hombre, es decir, le está hiriendo su masculinidad hegemónica. De hecho, aquí os había traído, ¿verdad?, las dos imágenes. Gepinut, obviamente, como os decía, no puede haber otra posición sexual que esta, ella encima y el debajo, y en este caso Osiris y Isis, en este caso con forma de pájaro, que es la imagen que tenemos siempre de este acto sexual, en el que Isis en la parte superior copula a Osiris, lo que hace es renacerlo en el más allá, porque precisamente es el acto sexual el detonante de que Osiris renazca en el más allá. Escena 9, de nuevo encontramos el mismo individuo copulando a Tergo a la mujer, en este caso ella le mira, le tira de los pelos. No os lo he dicho, pero en otras imágenes también aparece esta idea de tirar los pelos de la mujer en el acto sexual. En el texto no lo tenemos, este es perteneciente a la imagen anterior. Fijaros que tampoco nos aparece un pago. Escena 10, décima, muy maltrecha, pero la reconstrucción que se hace es esta, donde el hombre copula en la parte superior, otra vez ella con las piernas encima de la espalda, ¿de acuerdo? Hay acto sexual, pero en ningún momento encontramos ningún tipo de pago. Y finalmente la escena 11, fijaros, no, queda una, perdón, donde encontramos otra vez el hombre tirándole de los pelos a la mujer, ¿vale? Ella con las piernas abiertas, una posición muy acrobática. De hecho, yo creo que esto es una cuestión de perspectiva, que ella está acostada en el suelo. Fijaros que aquí lo que tenemos es una arpa, hay una lira, perdón, y el hombre la penetra por la parte anterior. De nuevo tenemos un acto sexual, pero no tenemos ni mucho menos un pago por este acto sexual. Y finalmente, ahora sí, la escena número 12, fijaros que tenemos a la mujer apoyada en algún tipo de... No se entiende muy bien esta escena de pared o de objeto reclinado, y el hombre la penetra frontalmente a la mujer. Pero fijaros que de nuevo no tenemos ningún tipo de... Tenemos un acto sexual, pero no tenemos ningún tipo de pago. Es decir, podemos decir que el papiro de Turín 55.001 representa un prostíbulo. No, porque no hay nada que nos lo indique. Es verdad que se nos están mostrando unas actividades sexuales. De hecho, no sabemos ni si es un espacio. El único espacio que nos aparece es el de la pequeña cabaña donde, como os comentaba, en la que estaba la mujer acostada y él en la parte inferior de la cama, pero nada nos da a indicar que es un prostíbulo. Simplemente son personas que están manteniendo actos sexuales. Pero si no vemos un pago, si en los textos no nos habla que haya un pago o haya pagos, no podemos hablar que se trate de un prostíbulo. ¿Qué es entonces, y ahora tampoco entraré en ello, cómo interpreto yo este papiro? Simplemente para mí es como os pongo aquí, es un cuento de temática sexual que seguramente se están riendo de la masculinidad de la masculinidad hegemónica de un individuo que no sabemos ni quién es. Aparecen un par de nombres en el texto, pero no sabemos muy bien a quién se refieren. Pero en ningún caso podemos hablar que se trate de un prostíbulo, porque no hay ninguna evidencia que sea un prostíbulo. La cosa cambia a partir de época tolemaica ya. Como os he comentado, a partir de la época persa entra la moneda en Egipto, y en las enseñanzas de Ansesongs, fijaros que ya tenemos textos que nos dice: quien copula con una mujer de la calle, él tendrá su bolsa rota por su lado. Fijaros que aquí tenemos un acto sexual y obviamente o seguramente su bolsa se está refiriendo a una bolsa con dinero. Es decir, aquí ya sí que podemos intuir la existencia de la prostitución. O, por ejemplo, un texto muy divertido, me parece muy divertido, también las mismas enseñanzas, nos dice: para copular un hombre es mejor que un burro, porque al menos su bolsa le retiene. Fijaros que vuelve a haber esta relación entre un acto sexual y esta bolsa, que obviamente se refiere a una bolsa que contiene, un monedero, una bolsa que contiene dinero. Es decir, a partir de esta época sí que ya podemos hablar de la existencia de prostitución. De hecho, en época tolemaica tenemos otros documentos que se nos explicita la prostitución incluso como profesión, con pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso podemos hablar de prostitución anteriormente a esta época. Como os decía, la pregunta que debemos hacernos es precisamente, ¿podemos hablar de prostitución en el Antiguo Egipto? No, no podemos hablar de prostitución, porque no hay nada como mínimo en época dinástica, no hay nada o yo creo que no hay nada que demuestre la existencia de la prostitución. Los textos no nos hablan, como os habéis visto, no hablan en ningún momento de un intercambio de dinero, hay un intercambio de sexo por dinero,
y la iconografía tampoco es suficiente, ni mucho menos, para hablar de la prostitución. Ya para terminar, os dejo, este es el artículo, por si os interesa leerlo, os digo, no me llevo ninguna comisión, lo podéis encontrar y descargar gratuitamente en mi página de academia, como os decía. Bueno, hay más textos, no muchos más, la verdad es que tampoco hay muchos más, y la iconografía más o menos es la que os he mostrado. Así que, bueno, con esto sí que termino, me he pasado un poco, bastante creo, del tiempo. Muchas gracias y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, podemos abrir un debate interesante sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, Marc. Bueno, sí, se ha pasado un rato largo, Sí, perdón, perdón. pero no, pero que está todo perfectamente, no, la gente se ha quedado mayoritariamente, algunos que otros he visto que se tenían que ir, se han ido, no hay ningún Sí, problema. sí. No, la verdad que el tema es muy entretenido, entre otras cosas, y realmente se pasa el rato muy bien. Vamos a disponer de un rato para charlar, para preguntar. Yo bueno, no sé si es una pregunta, más bien un comentario. Dime. Observando lo del papiro de Turín que mencionabas ahora al final, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta dos cosas. Por un lado, el otro tema del papiro de Turín, que es este mundo al revés, ¿no? Donde los animales están haciendo cosas de humanos. Y no sé si hasta cierto punto, digo, lo que me llama la atención es el hecho de que todos los varones que están copulando son ancianos, ¿no? Sí, Lo cual parecería ser un contrapunto también satírico del mundo real, ¿no? Porque no se sí. espera de los ancianos, incluso para los propios textos egipcios, ¿no? La potencia sexual, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. me da la impresión que hay incluso un juego que hace de todo ese escenario algo difícil de leer en términos de un prostíbulo propiamente dicho, una especie de descripción de una escena de la vida real, sino más bien un mundo también al revés, ¿no? Donde Sí, 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 sí. no solamente por el tamaño de esos falos Exacto. que considero irreales, pero también, sino realmente algo ha pasado en la evolución biológica de la humanidad que nos ha dejado de esta manera. Pero, Sí, sí, pero lo que me parece impresionante es que sean todos ancianos, ¿no? Que no sí, es uno, sino que todos aparecen pelados, con esas barbitas así sí. características, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que va por aquí. Lo he tenido que hacer muy deprisa, pero yo creo que lo que dices tú, ¿no? No solo el tamaño, o sea, las posiciones. A ver, Claro, claro, hay evidente. posiciones que incluso, no sé yo, si son posibles, bueno, no sé, yo no soy capaz de hacer, no sé, aguantar. Claro, O sea, claro, no. tampoco entra dentro de mi sexualidad, ¿no? Pero sí, sí, está clarísimo, yo veo clarísimo que hay una intencionalidad de que sean ancianos con esta masculinidad tan Sí. rara, ¿no? Y sí, sí, yo es que tengo un artículo a medias, pues que no me atrevo aún a acabarlo porque se tiene que pensar muy bien. Pero yo estoy convencido que esto es una crítica a eso, a la masculinidad hegemónica, o se están metiendo con la masculinidad de un individuo concreto, ¿no? Esto, claro, no lo sabemos. Claro, Exacto, claro. ese señor, ¿no? Nos aparecen nombres en el del texto. Pues bueno, Ujú, la ujú. historia habla de este señor que es un anciano y hace lo que pasa, que claro, no tenemos el texto claro, reconstruir la historia es muy difícil. Tampoco sabemos, el hombre, hay dos hombres distintos, o como mínimo de identidades distintas, y aparece el anciano, que es el que más aparece, pero claro, también la pregunta es el mismo personaje? La iconografía egipcia ya sabemos que no distingue caras. Las mujeres son las mismas. Claro. Claro, es que cuando empiezas a pensar van saliendo dudas, ¿no? O sea, puede ser un hombre o varios hombres, pero se les representa con la misma identidad, lo que decías tú, ¿no? De anciano en este caso. Ujú, ujú. Pero sí, sí, Eh, voy- evidentemente voy- es Perfecto, muy intencionado el bien. hecho. Perdona, perdona. Es que Abro, vamos no, un no, no, poco simplemente con quería delay. abrir Vale, vale. el espacio para que si quieren preguntan o pueden preguntar por el chat o si levantan la mano, si tengo suerte me doy cuenta. Acá veo alguna en el chat de Pablo Almirón que preguntaba hace un rato, claro, cuando presentabas los textos sobre las mujeres casitas, etcétera. Pregunta, por ejemplo, si Genemut no se podría traducir por bailarina en ese contexto. Sí, a ver, se tiene que mirar todos los otros contextos porque Genemu tiene otras acepciones, pero sí, yo creo que la idea es esta, son mujeres que Claro, tocan instrumentos musicales y bailan. Pero claro. claro, también es esta idea, ¿no? La música, semidesnudas prostitutas, ¿no? Que tenemos Claro. nosotros, ¿no? Asociar la música también
a- a sexo, es muy tendencioso, ¿no? Todo es muy occidental. Pero sí, sí, yo creo que son algún tipo de mujeres que tocaban instrumentos, que claramente aparecen en Anastasi y que incluso podían bailar en las tabernas, pero eso no quiere decir que tengan sexo, es que el texto ni os lo Claro, dice, es que no lo dice. claro. Claro, es que de hecho no está mencionado, es curioso, ¿no? No, 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 Que a mí me impresiona todo lo que ya, suponía esta claro. gente en No, nombre pues de la objetividad, ya, porque era una época en la que se suponía que hablaban estas eminencias y decían la verdad, ¿no? Esto que presentabas, por ejemplo, de Garnier enmendando a la izquierda, decían, ah, ya, acá se ya, ya. equivocó, quiso poner a una mujer, pero le salió un hombre. Es impresionante, ¿no? Como Sí, prejuicios los orientaban, pero estaban tan afirmados en sus sí, sí, prejuicios sí, que ni siquiera pueden asumir la posición como un prejuicio, ¿no? Es sencillamente, no, esto no es así, esto no puede ser. exacto. Pero es que además, Es- es que hablas en o- o- pasado, pero siguen igual. pero claro, pero por ejemplo con Mesut, Messi, que por otra parte Messi no se toca. Messi no se No, toca. no, Messi nunca, Claro, Messi y en nunca. Barcelona tampoco, claro. Así que, eh, primero, uno. Pero dos, pero Messi, en cualquier contexto, lo primero sería que sea una chica, una Exacto, niña. Pero es lo básico. Y si no hay claro, alguna otra determinación que realmente obligue a modificar eso, alcanza con decir una chica estaba ahí, no una claro, prostituta. No, claro. no. Es agregarle toda una connotación que es casi una expectativa del traductor más que otra cosa, ¿no? Exacto, porque está en una taberna. Es una chica en una taberna y hay música y hay alcohol, prostituta. Esta es la asociación que Claro, yo creo que hacen, ¿no? Que es claro, directa, totalmente errónea. Es una chica claro, y ya está. No, no, no le demos más vueltas. claro. Hay, bueno, aparecen cataratas de felicitaciones y cosas por el estilo, así que es a salteo. Pero, por ejemplo, dice Joana, no deja de ser raro que no hubiese prostitución en el Antiguo Egipto. Y a caballo de ese comentario, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Tu posición es que no había prostitución o que no hay argumentos para afirmarlo? Porque digamos, si en tiempos posteriores, en tiempos tolemaicos, por ejemplo, o tiempos de Anxioung, tenemos esta idea de que hay mujeres de la calle, que igual habría que ver, no sé, habría que ver Sí, a qué se llama mujer de la calle, sí, sí, pero sí, sí. donde hay una idea básicamente eh, instalada de que lo que pierde de dinero lo pierde de esta manera, uno podría decir, a lo mejor podría haber habido otros momentos donde hubiera otras cosas. Lo que sucede es que no tenemos evidencia, ¿no? Digo, Ujú. no creo que, a ver, te lo pregunto yo en todo Sí, caso, sí, sí. basándome no creo que estés pensando que la prostitución viene con el periodo griego, digamos, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué no? Ah, ¿por Claro, qué no. no? Ah, No, no, mm, no. A ver, yo estoy como en el caso del Próximo Oriente Antiguo, me pongo un poco en la posición de Agnès García Ventura. O sea, lo sí, importante de esto no es que no tenemos documentación para decir que hay. claro, Yo no puedo decir claro, que no hay, pero tenemos que claro, claro. partir de que hay sociedades en las que no hay prostitución. O sea, Ujú, hay sociedades en las que no existe, no es innata. Es que si no estamos diciendo que la prostitución es innata en el humano, casi. ujú. Entonces, tenemos que dejar espacio a que hayan culturas donde, a ver, culturas donde Ah, sí, sí, la sí. sexualidad es más abierta, por ejemplo, la prostitución no tiene sentido, porque Ujú, en sociedades más sexualmente igualitarias no tiene sentido. Entonces, claro, me posiciono en la idea esta de, bueno, no, puede que no haya. O sea, claro, claro, pero tienes que claro, demostrarme que hay. claro, 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 claro. tráeme pruebas, ¿no? Que eso es lo que hacemos, hacemos ciencia, ¿no? La ciencia se hace a partir de textos, en nuestro caso, ¿no? Eh, De imágenes. Evidencias. Entonces, evidencias, exacto. Claro, no de lo que tú piensas, ¿no? Yo me Claro, imagino poniéndose esta gente cachondos, ¿no? Viendo estos textos, claro, imaginándose burdeles y es su imaginación, no lo que está diciendo el texto, ¿no? Y bueno, pues una prostituta, porque es lo que me tal gustaría a mí cual. hacer, no sé, porque si no, no entiendo. Alguien pregunta por el link para el libro. Busquen academia.edu, ponen el Sí, nombre de Mark y sí, aparece. allí, Es simple. Y de paso se enteran de que existe la página, que es una página bueno, realmente sí, muy útil para muy investigar útil. ahí. Porque Sí, todo, sí, por en sí, general, bueno, a ver,
si son de irresponsables como yo, que sube en cierto momento y luego se olvida y no sube más y esas cosas, pasan cosas. Pero si uno, si el colega es disciplinado, va subiendo materiales y entonces hay mucho para encontrar así, ¿eh? Hay un buscador, entonces ahí ponen el nombre de la persona que están buscando y seguro que lo encuentran muy rápidamente, ¿eh? Y de paso encuentran este texto y otros tantos de Mark, que tiene muchos y muy buenos, sobre todo estas temáticas que, bueno, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. El tema de la prostitución es un derivado de un montón de trabajo anterior, por mucho, ¿eh? Sobre cuestiones relativas a la sexualidad en general y, bueno, y a los estudios de género que ha introducido en el comienzo de la charla, ¿no? Es verdaderamente muy pionero esto y en habla hispana creo que exclusivo, diría, prácticamente, o prácticamente. Sí, bueno, Eh, ¿Hay alguna otra persona que tenga ganas de comentar algo ahí en los textos? A ver, Alain Barquet o Alain Barquet, ay, se me va para arriba. Esperen un segundito porque eh, Alain, supongo, Alain Barquet, se quedó pensando en el hecho de que las mujeres entreguen vestidos a los hombres. ¿Es una forma mm, ritualizada de mostrar interés por parte de las mujeres o se podría interpretar como un intercambio de dones a cambios de servicios? no, yo creo que simplemente, porque, a ver, las dos mujeres, claro que no han entrado, es que están en una posición social más alta. En los dos Claro, hermanos, ella es la mujer del propietario de la casa y claramente en el caso de Huéscar, ella es la mujer del mago. Entonces, claro, que hay claro, también, son dos casos de adulterio, de hecho, uno de claro. adulterio claro y el otro de posible adulterio, y yo creo que simplemente que es un regalo, o sea, no hay que darle más vueltas. Pues bueno, como está Sí, en una sí. posición más alta, pues le regala De hecho, ropa. la mujer se encuentra con un yes, ¿eh? Sí, 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 Claramente. exacto. Sí, sí, yo creo que es Eso ya de por importante. sí indica que es de jerarquía inferior, ¿no? En un Exacto. sentido De hecho, esto a- es Ujú, importante, pero son adulterios ujú. donde siempre que aparece el adulterio en la literatura, la mujer siempre tiene una posición social superior al hombre, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? Porque es un adulterio, o sea, el marido le están siendo infiel no solo con un hombre, sino con un hombre de estatus social menor. Entonces aquí le dan como una vuelta, ¿no? Y la literatura siempre aparece así. De hecho, hay tres casos, es solo. Hay estos dos y el de, bueno, uno más discutido de los árboles del huerto, que se considera una poesía erótico-amorosa, pero bueno, como López plantea, y a mí me parece que plantea bien, hay otra historia allí de la reina, y bueno, en un caso de infidelidad interesante. Bueno, claro. Bueno, sobre esto sí que hay mucho, ¿no? Sobre adulterio, que de alguna manera abre un camino así de sexualidad paralela a la oficial, digamos, ¿no? Que Sí, sí, que sí, es sí. bien interesante, ¿no? Eliana dice, pero como decía antes, ¿no es fácil pensar que había prostitutos y las mujeres pagan por ello? Pero es que estamos en lo mismo, o sea, a ver, Claro, el planteamiento es si existe, que yo creo que no, lo tenemos más documentado, o sea, porque tenemos esta señora que paga, o sea, paga no, le da regalos. Entonces, aquí sí que puedes, si quieres apretarlo, puedes decir, bueno, esto es prostitución, pero bueno, yo creo que no son suficientes pruebas para decir que hay prostitución masculina. Pero lo que llama la atención es esto, ¿no? Que aquí sí que hay una posibilidad de que te lo planteas y nadie lo plantea, y en cambio si es una mujer sí que se plantea. O sea, no, es que no tienes esta posibilidad y se plantea, ¿no? Bueno, no se plantea, no, se dice. Se la declara prostituta directamente. Pero yo dudo mucho que existiera la prostitución masculina. No tenemos pruebas tampoco. claro. Andrea abunda en esta, Andrea Ruiz, Andrea en esta misma dirección, porque pregunta si el hecho de que no haya argumentos que afirmen la existencia de la prostitución sería equivalente al intentar camuflar que se consumía esto mismo, que no, sin No, pruebas. no. Mm, Bueno, a ver, aquí ya tenemos un problema que tampoco he entrado y es que la documentación sexual que tenemos. O sea, ya, en los egipcios hay yo lo llamo tabú, ¿no? Pero hay una... No representan. ¿Cuántas imágenes sexuales conocemos del Antiguo Egipto? Tenemos 3.000 años si no contamos el predinástico. Yo en mi tesis conté, creo que son 30. Han salido algunas más ahora. Es insignificante el número. Y todas ellas en arte no oficial, que eso también es importante. El papiro de Turín no es un papiro oficial. Seguramente es un señor, y digo señor ya, por probabilidades, pero no podemos decir que no sea una señora.
no sabemos la autoría. Claro, planteamos que esto Mm. es un hombro porque es sexo y los hombres somos unos guarros y dibujamos sexo, ¿no? Explícito. No, es que puede ser una mujer que no ha dibujado eso. Las mujeres no saben escribir, pero una cosa es escribir, la otra es dibujar. Es muy distinto. Pero aquí entramos en otro sitio. Y la problemática que tenemos es esta, o sea, problemática. El acto sexual no se representa en el arte oficial. Solo tenemos las imágenes que os he enseñado de arte oficial, es decir, la de Osiris con Isis y la de Nut, que no, tampoco es una cópula, es un momento precoital seguramente. No encontraréis ninguna tumba un acto sexual, perdón, sí una. Un ápax que tenemos en la tumba de Geti en Beni Hassan, pero es un jeroglífico, porque es un texto criptográfico donde aparece una pareja copulando encima de una cama, pero es un texto jeroglífico, eso no es una imagen. O sea, Mm, vamos, es claro. escritura criptográfica. Claro. Entonces, claro, tenemos que partir de que tenemos poca documentación sexual. A nivel iconográfica, muy poco, y a nivel textual, bueno, se tiene que jugar un poco, que es lo que intento hacer yo. O sea, en el arte, en los textos sagrados tenemos mucho sexo, principalmente la cosmogonía, que el mundo se crea a través de una masturbación primero y después de un acto sexual, y después tenemos la cópula de Isis y Osiris y algunas cosillas más, pero en la literatura nada. Nunca se hace explícito, porque hay, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que la idea está que como el resto de actividades fisiológicas, no tenemos egipcios comiendo, no tenemos egipcios orinando, no tenemos egipcios defecando, ¿no? Porque todo esto son prerrogativas de los dioses y no se puede representar a los humanos ejerciendo estos actos y el acto sexual es uno más, igual que comer o beber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos este vacío, que este vacío para mí tiene un sentido, ¿no? Y es que no se puede representar actos sexuales. Ujú. Brandon pregunta, admite que viene, para atajarse un poco, que viene de la filosofía y de la antropología y hace una pequeña pregunta. Dice, pregunta si hay alguna asociación entre sexualidad, magia y religión en el antiguo Egipto, cosa que da para otra conferencia o para un ciclo de conferencias, Sí, pero por ahí se te ocurre algún título para darle. yo es que creo que no tenemos suficiente información. O sea, de magia, Sexualidad, magia y religión, digamos, sería el claro, en religión, campo claro, de es que ideas. religión, claro, ya digo, en los textos religiosos sí que nos aparece la sexualidad. Claro. A ver, yo creo que sí que debía haber algún tipo, y ahora me mojo un poco, ¿eh? Queda un poco raro Mm, hablando, mojar hablando de estos temas, pero, sí. por ejemplo, yo No, no igual tengo. hablas de coger, de acabar. Nosotros Exacto, estamos sí, sí. Bueno, ahora puedo decir sí, sí. escandalizados, pero bueno, hacemos un Exacto. esfuerzo. Pero yo estoy convencido, es lo típico, que estás convencido por intuición, pero no tienes ninguna prueba. Por ejemplo, que en Reino Nuevo, como mínimo, la reina masturbaba en Año Nuevo al rey. Porque lo que está haciendo, de hecho aparece, tenemos un título muy sospechoso que se llama Gemet Jeret, es decir, la esposa, la mano del, perdón, Jeret Netjer, la esposa del dios, contando que a partir de la cosmogonía, el reino antiguo, en las pirámides, el demiurgo se masturba, pero a partir de primer periodo intermedio, de hecho, ya no se masturba, sino que copula con su mano como ente femenina, es decir, en reino antiguo tenemos claramente una divinidad andrógina, o sea, hay una desandroginización en el primer periodo intermedio y en la divinidad pasa de ser andrógina a ser eh, hombre-mujer. Lo que pasa es que la mujer, la parte femenina es la mano. Entonces, en Reino Nuevo nos aparece sospechosamente este título asociado a la reina, que es el de la mano del dios, ¿no? Y dices, hombre, a ver, si la mano del dios es quien lo masturba, entonces a mí encaja mucho, ¿no? Que en la cosmogonía, perdón, en Año Nuevo, no tengo documentación, ¿eh? O sea, lo digo así un poco entre amigos. Pero bueno, no me sería raro encontrar un tipo de ritual en el que la reina masturbara en un ritual, obviamente privado o público, esto ya no lo sé, al rey para repetir la cosmogonía, que es lo que se tiene que hacer Ahí en está. año nuevo. O sea, es el Ilut Tempus, ¿no? Entonces el ritual que Claro. se tiene que hacer es, y que si la divinidad solar crea masturbándose con su mano, pues entonces, Claro. bueno, además, bueno, pensando un poco, ¿no? Este semen, imagínate, ¿no? El de la eyaculación sería un semen brutal, ¿no? La potencia de la fertilidad, que es lo que hace que vuelva a aparecer el mundo.
hay cosillas que lo apuntan, pero bueno, para mí, yo os digo, no lo publicaría de momento. Ya no sé si tendría que decirlo aquí, pero bueno, la idea es por allí, ¿no? Faltan, bueno, lo que dices no es una cosa muy fuerte. Para la egiptología sí que si escribo eso me van a vapulear, lo que decíamos antes, pues imagínate, pensar que la reina masturbaba en un ritual, no en su cama, ¿no? Que hagan lo que quieran, pero en un ritual donde el rey eyacula y, bueno, pues ya sabes la egiptología, ¿qué pensaría de esto? Por lo tanto, se tiene que trabar muy bien. Y después, claro, tema, por ejemplo, orgías, ¿no? Que son muy usuales en otras culturas para, bueno, en Año Nuevo también, ¿no? Para excitar al cielo. Problema que tenemos en Egipto es que el cielo es femenino, entonces aquí cambian muchas cosas, pero la orgía en muchas culturas antiguas se hace no por una cuestión sexual ni una afinidad sexual, sino para excitar precisamente a que el cielo y la tierra copulen y empiece el año, ¿no? Bueno, esto no tenemos nada Claro. documentado, pero esto en sociedades tradicionales ocurre mucho. Bueno, creo que está respondida la siguiente pregunta de Brandon, que se esperaba generar con este ritual. Creo que está clarísimo ya, ¿no? La recreación, claro. Y Allen vuelve a preguntar sobre la cuestión de la masturbación, porque dice que le recordaba a la divinidad egipcia que no se acuerda el nombre, que a veces se presenta amamantando al faraón. Yo supongo que se refiere a Isis en la contienda de Horus y Set, pero no sé si estaba hablando de otra cosa. No, no, ¿cómo? Dice que Buenas, ¿qué la tal? cuestión de la masturbación le hizo acordar a la divinidad egipcia del Nilo, cuyo nombre no Ah, Pi. recuerda, que también amamanta al rey. Asumo que será Isis. No sé si se está refiriendo a eso, no recuerda él. Buenas, ¿qué tal? Sí, no es Isis porque creo estar muy seguro que es otra diosa, pero bueno, esto Sehmet, leí, digamos, en su momento. Sí, Sehmet. bueno, este, hago la aclaración que no soy del palo del mundo egiptológico, ¿no? Digamos, cada tanto leo cosas y bueno. Ajá, Este, y voy recordando, ¿no? Pero nada, es como la diosa del Nilo, que tiene toda una función, ¿no? De representación, porque justamente el Nilo es fertilidad y es lo que básicamente alimenta a, a todo el mundo de Egipto, y que esa diosa es representada amamantando al faraón, y lo que vos mencionabas justamente de esta hipótesis tuya, que igualmente está muy en pañales, ¿no? De que tal vez la reina puede asumir funciones rituales, con lo que vos mencionabas de la masturbación, me hizo acordar a el ejemplo de tal diosa amamantando al faraón. Supongo que te refieres a Sehmet, que Sehmet es la que tiene cabeza de leona. Bueno, de leona no, aquí es que aquí abrimos otra cosa. Sehmet siempre se dice que es una diosa femenina. mm, Sehmet no es femenina. O sea, la cabeza es de león masculino, tiene un cuerpo femenino, pero las leonas no tienen melena. Entonces dicen, no, ah, diosa femenina. Uy, 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 ojo, no es femenina. No es, aquí hay algo más. De hecho, a Sehmet la ajá, encontramos en un par de representaciones en el Valle de los Reyes, una segura y después, eso Abraham supongo que lo sabrá mejor, no recuerdo en qué templo tolemaico, aparece en el de Ibis, creo, aparece con falo. Sekhmet no es una divinidad femenina, es una divinidad con un género muy fluido. De hecho, ajá. como Anat, como muchas divinidades como Nate, que están asociadas a la guerra, y no son tan femeninas como nos parecen. Y el caso es Sekhmet. Y Sekhmet lo digo porque, claro, no tiene relación con el Nilo, eso sí, pero sí que es una diosa que usualmente amamanta al rey, como Isis también aparece, ¿eh? Pero no sé si va por aquí. Claro, también como dios del Nilo, claro, es que es Api, que también es otra divinidad muy interesante, porque no es una divinidad totalmente andrógina. Api, en ningún texto que yo conozca tiene pareja, y si veis la iconografía de Api con esos pechos, o sea, es una divinidad que el cuerpo es totalmente andrógino. Entonces, bueno, lo que decía anteriormente, ¿no? Que hay todas estas divinidades que no son ni masculinas ni femeninas, ¿no? Incluso Mm. de un par de artículos, ¿no? De estos géneros fluidos de las divinidades, ¿eh? O sea, la idea ya existe, no nos la estamos inventando nosotros. Y androginias, y hay muchas, dentro de la religión, ¿eh? Después, dentro de la sociedad también hay cosillas, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema Pero también. alguna de estas divinidades se asocia a la masturbación, no me consta.
No, solo, No, solo no, en general, maternidad claro. sola. Por la cuestión del amamantamiento. Sí, sí. Sí, sí, es que lo de amamantamiento No, no, yo no. pensaba en Isis en la contienda de Horus y Set, porque a mí me parece Ah, interesante ahí. O bueno, sea, en el sí, momento en que Isis, sí, uno diría, masturba a Horus, en masturba, realidad masturba. yo casi lo definiría como un caso de extracción de semen, porque no hay una connotación sexual de ese acto. Yo aquí creo, La operación tiene un sentido muy específico, que es engañar a Set. No mm, está, no ya, lo ves es que así. sí, sí, sí. De hecho, en tu libro ya dices, medio apuntas una cosa que yo he retomado, ya te lo pasaré. Aún no está publicado. Pero yo creo que Ajá, es una cuestión ritual. O sea, está ajá. emulando un ritual de paso. Ujú, Horus, hasta ese momento, pierde todas las batallas. O sea, Isis le ayuda. En el momento en que es capaz de ujú. erectar y eyacular, que Claro, además le ayuda a su madre, porque le está masturbando a claro, su madre, o sea, el texto es así. A partir de allí ya no necesita la ayuda de la madre, porque ya no es un niño, como ya no es un niño que bebe, que le huele mal la boca porque le amamantan, sino que es un adulto, porque ha pasado claro, el ritual y entonces a partir de allí Isis ya no le ayuda. claro. Pero, pero lo que es interesante porque uno piensa la masturbación o cualquier acto sexual asociado al principio de placer, y acá es otra Ah, cosa, no, claro, digamos. claro, no, no, claro, Claro, claro. ¿mm? Bueno, es que el sexo en general, claro, esto Claro, 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 nosotros claro, el sexo lo tenemos asociado al placer solo, pero en claro, muchísimas claro, culturas el sexo forma parte de rituales y no es una cuestión claro, de... claro. el- Claro, el- bueno, uno diría en Occidente lo tenemos o asociado a la reproducción, entonces el placer es algo exacto, prohibido, o al exacto, placer, así como esa cuestión más generalizada a partir de la individualidad, ¿no? Y la búsqueda del placer exacto, como casi el exacto, principio de- el principio último de toda búsqueda, digamos, ¿no? Pero exacto. claro, pero hay otros caminos, pero esto es lo que es bien interesante, ¿no? Cuando uno ve este tipo de otras sociedades, ¿no? Que hay otras no se adaptan, no se adecuan a un molde occidental, ¿no? Que no significa que sean mejores ni peores, ¿no? Sino Sí, que sí, sí, no, son distintas. justamente las anteojeras con que nosotros interpretamos todo, nunca, a ver, en algún punto es inevitable porque lo Sí, sí, hacemos sí, sí, desde un punto obviamente. de nuestros ojos, pero no Ujú, podríamos ser egipcios para entender a los egipcios. exacto. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo aparece esa resistencia que le hace el material a la lectura, ¿no? Sí, 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 Que es bien interesante, ¿no? Que es una de las cosas más totalmente de interesantes acuerdo. que tiene. Bueno, esto está claro que Eh, no. Bueno, Hoy acá te condenan porque dice que el trabajo publicado en la Academia de algo solo entrega la primera página. Así que se han quedado todos como sí, decepcionados. ah, Dicen. pues mañana lo cuelgo. Pero Bueno, ahí está. pensaba que lo Miren, miren lo que han logrado, ¿eh? bueno, y si no, bueno, aún más, aún más. Si entráis en Arqueopress, que es donde está publicado, se puede bajar todo, se puede descargar todo el libro. Ah, sí, ¿eh? Sí, Arqueopress permite ah, bajar sí, todo. sí, porque este es de libro acceso. Ah, Es open access. Este es no open sabía que access. Sí, sí. tenía Bueno, estos. igualmente yo pensaba que lo Bueno, tenía colgado, o sea, mañana colgaré solo el artículo porque muy estaba bien, muy bien. convencido, porque si no, no lo hubiera dicho, obviamente. O sea, mañana lo tendréis. Faltaba abajo el link a PayPal o a, o sea, alguna Bueno, bueno, plataforma de pago pero que has igualmente dicho que no. seguiré. Así que, Si alguien bueno, muy quiere el bien, muy libro, bien. entrando en Arqueopress se puede descargar, que el libro es magnífico, ¿eh? Hay otros colegas con artículos Ah, que están... qué bonito. Yo ya lo iré a descargar también. Bueno, muy bien. ¿Algunas últimas oportunidades para preguntarle a Mark en vivo e en directo alguna cosa sobre lo que puso o sobre cosas similares? Parece que bueno, ya estamos. Bueno, la verdad que ya venimos casi 2 horas de Sí, trabajo, pues cuando estamos hemos llegado a las más que 4. bien. Bueno, sí, sí. Sí. Estábamos buscando batir el récord. Exacto. Pero bueno, muy bien. Bueno, solo queda agradecerte, Marc. La verdad es que ha sido un placer, un gustazo. Estas conferencias Muchas siempre nos gracias. dan buenos gustos, pero esta es particularmente interesante. A mí, está bien, hablo en primera persona de singular, en este caso me encanta el trabajo que hace Marc siempre. Así que tengo, bueno, mis temas también, o sea, el parentesco, estas cuestiones, todo el tiempo orbitan estos temas, entonces me parecen maravillosos, pero creo que más allá de la apreciación personal,
es un tema que realmente está generando una nueva percepción en el campo de la egiptología, o Mark está colaborando esas nuevas percepciones en el campo de la egiptología, y está muy bueno. Realmente abre el juego y le resta a esa tendencia que el mismo Mark decía al principio, tan anquilosada de la disciplina, ¿no? Que durante mucho tiempo ha sido realmente una disciplina muy cerrada sobre sí misma, muy refractaria a dialogar con otras disciplinas sociales, muy refractaria a salir de una serie de cánones establecidos y sin discutir siquiera el modo en que estaban establecidos esos cánones, ¿no? Simplemente aceptándolos. Y creo que si la egiptología tiene algún futuro, es de la mano de abrirla a la discusión, abrirla al diálogo, abrirla a las temáticas que no se aceptaban. Y bueno, y Mark está trabajando bien duro en eso. Así que, bueno, aparecen los agradecimientos ahora, muchos de ellos, miles, decenas, cientos, no sé cuántos son, que bueno, que todos dicen lo mismo, que te agradecen mucho y bueno, te Gracias. agradecemos mucho realmente. Y bueno, nada, estás en contacto con nosotros y nosotros contigo para cualquier otro Evidentemente. momento. Así que bueno, y a toda la platea numerosa, como siempre, pues, se suman, siempre están atentos, sigan atentos a las actividades que hacemos en el instituto, saben que de promedio una actividad por mes aparece de una manera o de otra, a veces se la pierden si es presencial, entiendo, otros vienen, pero la siguiente vez hay revancha y siempre discutimos mucho y hacemos muchas actividades. Con poquito hacemos todo lo que podemos y en general, bueno, consideramos que es el aporte que podemos hacer desde este lugar. Bueno, gracias, Marc. Gracias a todos por Gracias la a todo el presencia mundo. y por la participación. Bueno, un gran abrazo, Marc, y a todos, a Gracias. toda la Un platea abrazo, también. Marcelo. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la Bueno, muy próxima. bien. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.